su palabra. Y para ello vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios, el capítulo 6 y versículo 14 en adelante hasta el 18, un relato que va a servirnos de base para la meditación de este día, de esta mañana. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Seguramente el primer texto que hemos leído es muy mencionado en las bodas, en las ceremonias de casamiento. Pero no necesariamente se trata de la institución matrimonial, sino que es mucho más amplio. Cuando el apóstol, escribiéndole a los corintios, le dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si yo hago una sociedad con alguien que no conoce al Señor, ¿usted sabe cuál va a ser el resultado de la sociedad? Se lo imagina, ¿verdad? Porque hay intereses diferentes, porque somos diferentes. Tenemos valores y principios diferentes, y entonces en algún momento eso va a tener una confrontación. No va a funcionar, así como en las amistades, así como también y fundamentalmente en la institución matrimonial. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, dice la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor acá nos muestra dos extremos, un antagonismo, situaciones totalmente opuestas que son irreconciliables, la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión pueden tener si cuando usted enciende la luz, las tinieblas desaparecen? ¿Qué comunión puede tener el templo de Dios con los ídolos? El lugar donde uno entiende que se viene a adorar a Dios, y poner un ídolo que desviaría la adoración del único Dios verdadero para ponerla en otro objeto que no es justamente el Dios único y creador de todas las cosas. Y entonces aquí el apóstol está poniendo estas posturas antagónicas para decir que son irreconciliables, o que hay algunas cosas que son irreconciliables. Y yo quería hoy hablar, por eso desde el principio hablamos un poco de la necesidad de prestar atención a las mezclas, ¿vio? Porque hay mezclas buenas y hay mezclas malas, ¿verdad que sí? El otro día Débora estaba haciendo un vivo y
estaba allí uniendo algunos componentes para hacer algo rico, y Tobías le estaba ayudando allí para batir, para unir, y en un momento no lo dejó seguir. Y entonces ayer, cuando estábamos con Tobías, ¿qué pasó? No, me enojé porque mi mamá no me dejaba mezclar, dice. ¿Y dónde te fuiste? Me fui al sillón, dice. Porque a él le gustaba batir allí, le gustaba unir los componentes de aquello que luego iba a ser algo rico para degustar seguramente. Ahora, si yo le digo a usted harina, azúcar, o chocolate, o crema, o duraznos al natural, usted mezcla todo eso adecuadamente, y después de comer tiene un postre exquisito o una torta exquisita. Y de esa mezcla que usted hizo de distintos componentes, usted puede disfrutar y sentir en el paladar de aquellas cosas que son ricas. Es decir, que esa mezcla no es una mezcla mala, no es una mezcla nociva, ¿verdad? Pero hay otras que sí son no solo nocivas, sino que son peligrosas y en algunos casos prohibidas de mezclar. Usted mezcla detergente con lavandina y usted aspira los gases que de allí emiten, y seguramente va a tener una intoxicación con mucha seguridad. Es decir, hay cosas que se pueden mezclar, pero hay cosas que no se pueden, no se deben mezclar. Y la palabra del Señor es enfática con relación a esto. Y cuando habla de estas posturas antagónicas, sigue diciendo allí, salid de en medio de ellos. Es decir, que en algunos casos la mejor salida es esa, es la de alejarme de aquello que me puede contaminar, de aquello que me puede mezclar con cosas que me van a traer daño. Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, es decir, toma distancia de aquellas cosas que pueden contaminar tu vida espiritual y no toquéis lo inmundo, dice allí el pasaje. Y como consecuencia de esa separación, como consecuencia de esa consagración, dice el Señor, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay, como decíamos, mezclas buenas y mezclas malas, pero hay mezclas que el Señor ha prohibido allí muy claramente. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento en el libro de Levítico capítulo 19 y versículo 19, dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezclas de hilo, lana y lino, ¿no? Mezclar ambos componentes. Y en Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Y el 9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y hay otras cosas que el Señor enfáticamente las deja escritas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, que hay cosas que no se deben mezclar porque son nocivas. Ahora, Dios no quiere las mezclas o este tipo de mezclas porque Él es un Dios limpio, es un Dios puro, es un Dios santo y reclama que nosotros de la misma manera seamos limpios, santos y puros. ¿Y qué significa puro? ¿Qué significa ser santo? Justamente eso, sin mezcla, de una sola
pieza, limpio, sin contaminación. Hay una medida o digamos una forma de determinar la pureza. Y cuando nosotros hablamos de los metales preciosos, digamos el oro, pasa por esa forma de catalogarlo, que son esa medida de pureza que es el quilate, ¿verdad? Y el quilate lo que determina es justamente la pureza que tiene el oro. 18 quilates. 24 quilates, allí está. Usted puede determinar y el grado de pureza le concede al metal el valor. Cuanto más puro, más caro. ¿Por qué? Porque es más preciado, porque es más buscado, porque tiene mayor pureza. Ahora, para lograr esa pureza, justamente lo que hay que hacer es fundirlo, calentarlo al punto de fusión y sacar aquellas impurezas que pueden quedar allí mezcladas en el metal. Y al sacar todas las impurezas, justamente se dará ese efecto de que quede totalmente puro o en la máxima capacidad de pureza. El ser humano ha avanzado en todos los órdenes, en la tecnología, en la ciencia, en la educación. Bueno, en todos los rubros el ser humano ha avanzado. Y hay algunas siglas que de pronto nos identifican, ¿verdad? La OIT, la CGT, ¿vio? Usted dice esas cosas y usted automáticamente sabe de qué se trata. Y hay una de esas siglas, la OMG, que no es tan conocida. Yo por lo menos, si a mí me hubieran dicho OMG, hubiera dicho me hubiera costado identificarla. Y entonces me preocupé en buscar de qué se trata. Y es organismos modificados genéticamente. ¿Vio? En nuestro país dicen que el primer producto que pasó por este proceso de la modificación genética fue la soja, ¿vio? La soja. Allí la manipulación del hombre trabajó sobre la parte genética de la semilla y logró los resultados que hoy nosotros estamos viendo en todo nuestro país. Pero hay muchos otros organismos que han sido modificados genéticamente y esto ha traído o trae los riesgos de esa manipulación y esa mezcla que no es original de parte del Señor. Por eso que algunos cuestionan los organismos modificados genéticamente, porque al modificar el genoma, al modificar los genes, disocian ese producto con aquello que fue originalmente creado por Dios. Y algunos dicen, ¿será que los productos modificados genéticamente cuentan con la bendición de Dios? Porque yo siembro una semilla, crece una planta y el fruto fue originalmente creado por Dios, aquella semilla, aquella planta, y cuenta con la bendición de Dios. Dice la Biblia que Dios dijo cuando vio todo lo creado que era bueno en gran manera, pero ahora Dios manda que hay cosas que no se deben mezclar, que no se deben modificar, que no debemos transgredir los principios que Dios ha establecido. Por eso hoy hablamos de lo transgénico, ¿vio? Lo transgénico, es decir, el organismo o la célula cuyo genoma ha sido alterado por medios artificiales, fueron modificados. Yo recuerdo hace muchos años dudé de eso,
pero como venía de gente que trabajaba en el rubro, el tomate mezclado con ADN de pescado, ¿usted qué diría? Yo no los como, diría usted, ¿no? O tal vez sí. Sin embargo, allí en los laboratorios mezclan el ADN del pescado con el tomate y logran justamente que el tomate tenga esa cáscara, ¿vio? Que parece dura y que es difícil de digerir también, ¿vio? Bueno, pero eso es lo que logran. Hay mezclas que son naturales, que no están manipuladas por el hombre. Es decir, cuando usted ve la cruza entre una yegua y un burro, o al revés, ¿no? El caballo con la burra, nace la mula. Pero la característica es que la mula es estéril. La mula no puede volver a reproducirse. Es decir, que Dios no favorece aquellas mezclas, el cambio de especies por ninguna manera. Dios estableció principios, hermanos, y esos principios no deben ser mezclados. Esa es la verdad. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo, no te contamines. Ahora, nosotros podríamos hablar, y seguramente no somos las personas apropiadas para hablar de estas mezclas genéticas y de la manipulación genética y de todo eso, porque para eso tendríamos que acudir a un especialista, alguien que tenga conocimiento profundo del tema. Pero yo quise de alguna manera mencionar estas cosas, hermanos, que nos van a llevar a pensar en algunas otras mezclas que nosotros podemos hacer en la vida cristiana, que nos van a llevar a lamentarnos. El creyente y el incrédulo, decíamos. ¿Y sabe? El mayor ejemplo que el Señor pone es que cuando iban a arar el campo no debían colocar dos animales de especies diferentes para tirar del yugo. Porque usted pone el burro y el buey, la fuerza de uno y del otro es diferente, las costumbres de uno y del otro son diferentes, y es irreconciliable que ambos puedan avanzar juntos y fundamentalmente en una dirección, porque son distintos, porque su naturaleza es distinta, porque sus hábitos son distintos. Y entonces el Señor se ocupa de que el pueblo de Israel entienda esta realidad de que hay especies que son irreconciliables, que no se deben mezclar. La mezcla de las telas, ¿vio? Lana y lino. Uno es por naturaleza frío, el otro más bien es abrigado. Uno es más suavecito, el otro no tan suavecito, pero son naturalezas totalmente diferentes y dicen no hay que mezclarlas. Es verdad que la industria y la moda ha llevado a hacer mezclas de todo tipo, pero el Señor se preocupó en dejar bien claro esto, que no se deben mezclar. No sembrar el campo con diversas semillas, porque eso iba a traer que se degenere la semilla y trajera seguramente no solo la pérdida de la cosecha, sino también las consecuencias de esa mezcla. Y otro tipo de mezcla, que la palabra del Señor menciona, como decíamos, las especies animales que en realidad se ven tanto, ¿no es cierto? Las cruzas de animales. Uno cuando va a la rural se encuentra con esos animales que son impresionantes, y cuando usted pregunta, ¿han hecho una manipulación allí? O esos perros, vio, que son indominables, vio, cuando se ponen mal, vio, son
terribles porque hicieron una cruza entre una especie y la otra y salió un animal con una fuerza y con un porte impresionante, pero que de pronto cuando se descontrola, mire, no hay quien lo pueda detener. Las características de la iglesia que el Señor viene a buscar es lo que quiero hablar. ¿Cuál es la característica de la iglesia que el Señor viene a buscar? Mire, la Biblia dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin contaminación, sin mezcla. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia santa, pura, sin mezcla, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la consecuencia de la contaminación? Si yo tomo agua en estado puro, digamos sin cloro, sin ningún elemento, el agua bien pura, y la coloco en un recipiente que está sucio, ¿cuál es el resultado de esa mezcla? El agua que está en estado de pureza se va a contaminar con la suciedad que está allí en el recipiente. Si yo tengo una bolsa de papa y una papa está echada a perder, lo propio va a ser que si la dejo allí, toda la bolsa se va a echar a perder. Y uno pensaría, bueno, si yo pongo una papa buena en medio de las papas que están echadas a perder, la papa buena puede preservar a las otras, pero en lo natural eso no sucede. En lo natural no sucede. Necesita ser sacada. Necesita ser apartada, alejada de allí de las que están buenas para que no se contagien, para que no de alguna manera afecte la consistencia o la calidad de la que está buena. La contaminación hace que se pierda la pureza. La contaminación hace que se produzca un contagio. La contaminación hace que algo se pervierta. La contaminación hace que haya corrupción. A veces se habla tanto, los medios hablan tanto de la corrupción. Bueno, la corrupción es justamente producto de eso, de la contaminación, de la mezcla de ideas, de pensamientos, de pasiones, de apetencias, de todas aquellas cosas. Ahora, podemos hablar de contaminación o la mezcla moral, y esto nos llevaría a colocarnos en una posición, o nos lleva a colocarnos en una posición respecto de la moralidad de la sociedad, o la moralidad que Dios exige para su pueblo, y por eso el Señor ha determinado cuáles son las normas de conducta del creyente, y que el creyente debe vivir separado del mundo, es decir, no contagiado, no contaminado, no participar de las cosas que el mundo participa para no contaminar la vida espiritual. Es decir, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, y como tal debemos vivir en el mundo como ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Siendo sal, siendo luz y pudiendo establecer un patrón de moralidad diferente a la que el mundo vive. Y no voy a ahondar en el tema, sé que todos conocemos estas cosas que son de conocimiento de todo el mundo. Pero también
La contaminación puede ser espiritual, hermano. La contaminación puede ser espiritual. Y sabe, la contaminación espiritual es no solo peligrosa, sino contagiosa. ¿Usted se acuerda del rey Salomón? Salomón, el hombre más sabio que estuvo sobre esta tierra, un hombre con una capacidad que no venía de la naturaleza humana, sino que venía como parte de un regalo, de un don de Dios. Sin embargo, Salomón se dio el permiso de desobedecer a Dios en algunas cosas y de hacer aquellas cosas que Dios prohibía. No tenía que volver a Egipto, sin embargo volvió a Egipto. No solo volvió a Egipto, se casó con la hija del faraón. No tenía que amontonar muchos caballos, sin embargo tuvo caballos en abundancia. No tenía que tener muchas mujeres, tuvo harenes de mujeres, tremendo la cantidad que uno no puede entender cómo pudo haber sido eso. Lo cierto es que dice la Biblia que en el ocaso de su vida, cuando Salomón fue grande, el corazón de Salomón se inclinó hacia la idolatría. Porque las mujeres que él tenía, que eran, por cierto, muchísimas, y que no eran del pueblo del Señor, inclinaron el corazón hacia los dioses que ellas tenían, y Salomón se convierte en un apóstata. Salomón se convierte en alguien que niega a Dios y que desvía la adoración del único Dios verdadero para ponerla en otras cosas. Qué tremendo, hermano, es ver el deterioro que produce una pequeña, y no es tan pequeña, pero una pequeña desobediencia lleva a otra y otra a otra, y mire, el final puede ser trágico si no prestamos atención. La mezcla o decíamos, la contaminación espiritual, cuando no determino con claridad cómo debo adorar a Dios, y de pronto estoy dando lugar en mi vida a otras cosas que me alejan de la verdadera adoración del Dios único y verdadero. Por eso Dios dijo: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ningún tipo de imagen, porque no viste nada cuando estuviste en el monte, solo escuchó la voz del Señor, y el único que pudo ver allí la gloria del Señor, pero después de haber pasado, fue Moisés. Pero ninguna figura pudo observar, ninguna figura pudo ver el pueblo de Israel como para representar a Dios de una determinada manera. Por eso en nuestra vida espiritual debemos cuidar y debemos evitar la contaminación con aquellas ideologías, con aquellos pensamientos, con aquellos tipos de adoración que nada tienen que ver con la adoración que Dios nos muestra y nos revela en su palabra santa. Y la contaminación doctrinal, hermanos. Si de contaminación doctrinal hablamos, podríamos hablar largo y tendido, dijo el paisano, ¿verdad? Largo y tendido. Porque de pronto se manipulan, así como decíamos la OMG, se manipulan textos bíblicos para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y en algunos casos se apela al griego y se apela al hebreo, para buscar la mejor acepción a fin de desdibujar el pasaje bíblico.
Y es cierto que algunas traducciones nos llevan a entender o a interpretar mejor lo que la Biblia está diciendo. Porque, bueno, nosotros tenemos la Reina Valera 1960 y de pronto el lenguaje de la Reina Valera no es tan el idioma que nosotros hablamos cotidianamente. Y entonces encontrar una palabra que exprese lo que el texto quiere decir nos ayuda a entenderlo más adecuadamente. Pero cuando se quiere forzar, cuando se quiere cambiar lo que el texto bíblico está diciendo, eso, hermano, produce contaminación. Eso produce que nuestra vida se desvíe del propósito del Señor. Hay algunos textos bíblicos, yo los anoté, dice: comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, si yo de alguna manera me relaciono con lo que es el culto idolátrico, seguramente que en algún momento alguno de los hábitos, de las costumbres me van a quedar pegados si mi conciencia es débil. Brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, la situación de las raíces de amargura, cuando guardamos algo en nuestro interior y eso genera una raíz de amargura, no solo que me va a estorbar en mi vida de relación con Dios, sino que también va a producir contagio en otras personas. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua, un instrumento tan pequeño y tan contaminante, tan contaminante. Por eso el Señor tenga el control de nuestra vida completa, incluyendo también nuestra lengua, porque muchas veces nos hace pecar, nos hace faltar al Señor. El costo de la contaminación. El costo. ¿Cuál es el costo de la contaminación? Nos puede llevar a perder la comunión con el Señor. Nos puede llevar a apartarnos del Señor, a apostatar, a negar la fe del Señor. Y esto, hermanos, en verdad que es demasiado riesgoso. Por eso debiéramos prestar atención a lo que enseña la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, la pureza, el vivir apartado de aquellas cosas que a Dios no le agradan, perfeccionándolo en el temor de Dios, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es entonces el recurso que nos queda a nosotros? Porque hoy decíamos eso, ¿no? El Señor, cuando llegamos a Él y nos arrepentimos y le pedimos perdón de nuestros pecados, el Señor nos perdonó, el Señor borró nuestro pasado, el Señor nos hizo libres, el Señor clavó en la cruz el acta de los decretos que nos condenaba y nos hizo libres. Pero ahora nos reclama a nosotros vivir una vida de limpieza, mantenernos limpios, mantenernos libres, no mezclarnos con aquellas cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual o nuestra relación con el Señor. Y esa debe ser, hermanos, nuestra oración, que el Señor nos ayude en verdad a poder mantenernos puros, a mantenernos santos,
a mantenernos apartados de toda contaminación, de toda mezcla con aquellas cosas que Dios ha establecido, que traen separación, que traen una condición que nos aparta de la gracia y de la misericordia del Señor. El Señor dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que el mal está acechando, el mal está permeado en todo nuestro alrededor, pero ahora va a depender de cada uno de nosotros tomarnos de la mano del Señor, pedir su gracia y su misericordia para poder vivir una vida en santidad, en pureza, sin mancha, sin arruga, preparados para ese día que suene la trompeta y el Señor descienda del cielo a buscar a una iglesia que no se ha contaminado con el mundo, que no se ha contaminado ni en la fe, ni tampoco en las prácticas habituales de la sociedad en la cual estamos insertados. Hermanos, cuando nosotros consideramos todas estas cosas, creo que a usted le pasa igual que a mí. Uno mira alrededor y dice, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Porque es tan fácil. Estamos tan cerca, hermanos, de el hecho de la maldad, de la contaminación, del contagio, de todas aquellas cosas que a veces se pudieran llegar a pegar, porque no parecen tan agresivas, no parecen tan nocivas. Bueno, no parece tan malo, pero hay principios que cuando nosotros quebrantamos esos principios, automáticamente entramos en un corredor en donde cada vez la situación se va poniendo más difícil, más alejada. Y nuestra condición espiritual se va ensuciando, se va perdiendo consistencia y de pronto terminamos muy alejados, terminamos muy fuera de la voluntad del Señor y de eso nos tiene que guardar el Señor. Amén. Pero no estamos solos. El Señor ha dejado su Santo Espíritu. El Señor ha dejado su palabra, que es la que cuando acudimos a ella nos alerta, nos enseña, nos guía, nos da entendimiento. Y eso, hermano, es totalmente valorable. Por eso acudamos cada día a la palabra del Señor. Acudamos a Dios en oración, pidiendo su gracia y pidiendo que su Espíritu Santo también pueda venir sobre nuestras vidas para darnos la dirección, para darnos la instrucción y para ayudarnos a negarnos a nosotros mismos si es necesario para poder agradar al Señor. Que podamos poner todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, toda nuestra vida la podamos poner rendida a los pies del Señor para gloria y alabanza del Señor. Decía el pasaje, no os unáis en yugo desigual. No mezclemos lo que es la vida cristiana con la vida que no conoce al Señor. Son formas diferentes, son hábitos diferentes, son principios diferentes y por eso tenemos que vivir como ciudadanos del cielo en medio de una tierra que está habituada a la maldad y al pecado. De ello nos va a librar el Señor. Amén. El Señor preserva a su pueblo siempre y cuando nosotros podamos depender de Él y poner todo de nuestra parte para vivir en la perfecta voluntad del Señor. Le invito a estar de pie para orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos alcance esa gracia que necesitamos.
Yo me voy, dijo el Señor, pero el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Por eso que no estamos solos, hermanos, y en medio de tantas cosas que pudieran afectar la vida cristiana o la vida del cristiano, la cristiana, podemos apelar a la gracia del Señor. Podemos apelar a la guía, a la protección, a la dirección, al cuidado del Señor para vivir una vida sin mezcla, una vida pura. Una vida que honre y que glorifique el nombre del Señor. Oramos y nos encomendamos en las manos del Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, en esta mañana delante de ti, Padre Santo, entendiendo lo que tu palabra nos enseña, Señor, que debemos ser luz en medio de la oscuridad, que debemos ser sal, Señor, que debemos mantener esas propiedades, Señor, para poder preservar no solo nuestra vida, sino también, Señor, aquello que está a nuestro alrededor, Señor. Pero necesitamos tu gracia, Señor. Necesitamos tu asistencia para poder vivir esa clase de vida, Señor. Necesitamos de ti cada día, cada mañana, cada vez que, Señor, abrimos nuestros ojos. Estamos dependiendo de ti, Señor, y necesitamos que tú nos ayudes a vivir en victoria, a saber apartarnos de todo lo malo, a saber tomar distancia, Señor, de lo que a ti no te agrada, Señor, y de mantener la pureza, mantener la santidad, sin la cual tú has dicho nadie podrá ver a Dios. Nosotros somos tu pueblo, Señor, porque tú nos escogiste, porque tú nos llamaste, porque tú nos separaste desde antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo, un pueblo tuyo, un pueblo propio, como dice tu palabra, Señor, sin mancha y sin contaminación. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que estamos, Señor, transitando, a poder vivir ese tipo de vida, esa clase de vida, Señor, que te alaba, que te honra y que tiene principios, Señor, mantenidos con tu ayuda, Señor, para dar honor a tu nombre, para que este mundo pueda conocer, para que este mundo pueda, Señor, también tener un parámetro de lo que tú estableces, de lo que tú mandas, un pueblo celoso y de buenas obras, Señor. Lo pedimos dándote gracias y encomendándonos en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria.